Muy buenos días. Bienvenidos a este espacio de información virtual generado por la Fundación Unipymes, con el objetivo de brindar herramientas para el crecimiento empresarial de la comunidad Unipymes. Hoy nos convoca la conferencia Factores de Riesgo que intervienen en la seguridad vial. Soy Fernando Rincón Che, junto con Cristian Monroy, Mauricio García y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Está con nosotros Alexander Montenegro, ingeniero mecánico con 18 años de experiencia en el sector automotriz en compañías de seguros. Fue director de las áreas de seguridad vial de CESBI, Colombia, director técnico de la empresa Colser Auto, asesor de entidades como la Secretaría Distrital del Ambiente y Secretaría Distrital de Movilidad de Bogotá, en normas ambientales de vehículos de carga y motocicletas. Ha asesorado a más de 100 empresas e implementado planes estratégicos de seguridad vial a nivel nacional y actualmente cursa una maestría de tráfico, movilidad y seguridad vial. Le recordamos que esta capacitación se hace en alianza con Banco de Occidente, Comeva, Arus, Envía, ETV. Les damos la bienvenida y especialmente a Alexander, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. Alexander, muy buenos días. Te envío ya la invitación para compartir la pantalla y confirmo que ya estamos plenamente en directo. Muy buenos días a todos ustedes. De antemano agradezco la invitación a la Fundación Unipymes, a la empresa Latinpyme por este espacio para hablar sobre los temas de seguridad vial, de la implementación de un plan de seguridad vial y los temas normativos. Es para mí un placer también que ustedes nos acompañen en el día de hoy en estos temas. Si ustedes vamos a desarrollar una conferencia en un término de media hora para poder hablar y digamos, aclarar algunos temas sobre los aspectos que tienen que ver con el plan y la elaboración de un plan de seguridad vial. Básicamente, el plan de seguridad vial está enfocado a las empresas que desarrollen actividades básicamente con vehículos automotores o no automotores. El objetivo de un plan de seguridad vial básicamente es el de evitar obviamente los accidentes donde se involucren muertos y lesionados graves en vía. El objetivo de esta primera charla básicamente es hablar sobre las generalidades de la seguridad vial, por qué es el marco normativo, el contexto mundial de la seguridad vial, quiénes deben elaborar un plan de seguridad vial, por qué deben elaborar un plan de seguridad vial, qué empresas o qué organizaciones tienen la obligación de presentar un plan y digamos que enmarcarlo dentro de la ley y los aspectos normativos que el gobierno tiene establecidos actualmente para este fin. Dentro de la charla lo que vamos a tener en cuenta es, pues vamos a hablar sobre la introducción, las generalidades del tema de seguridad vial, los factores de riesgo que se involucran en la actividad de la seguridad vial, los principios fundamentales, la estadística y el marco normativo que se tiene en cuenta para estos temas. Empezamos, digamos que con la introducción al tema de seguridad vial. Básicamente, el movimiento del hombre desde su evolución tiene que, está diseñado, el hombre tiene que desplazarse desde sus inicios, ¿cierto? Entonces, vemos que la necesidad de ese desplazamiento del hombre, inclusive desde el antiguo Egipto, ha tenido que involucrar ya diferentes tipos de vehículos. Esa necesidad de desplazarse de un lado a otro, y que en la actualidad, digamos, tiene relación con nuestras actividades como el trabajo, el estudio de la familia y la recreación, hace que también se involucren los diferentes temas de la seguridad en vial en diferentes aspectos de nuestra vida diaria.
Entonces, ¿como cuáles? Los que hablamos, el trabajo, el estudio. Ir al trabajo puede implicar que yo me desplace en bicicleta, puede implicar que me desplace en transporte público, puede implicar que vaya en motocicleta, a pie, en cualquiera de uno de estos eventos. Yo tengo algún factor de riesgo, diferente, indiferente, de acuerdo al tipo de rol que yo esté dando en la vía. Los aspectos de la seguridad vial en general tienen 4 temas básicos. Uno es el aspecto físico de la vía, del vehículo, las fuerzas que se aplican, la dinámica, el movimiento del automóvil, el movimiento que se tiene de los diferentes actores viales, los temas sociales, como cuáles, como la capacitación en seguridad vial, como la capacitación normativa, que desafortunadamente en nuestro país no se tiene, digamos, estas materias concebidas en un plan curricular, inclusive escolar, como lo hacen en otros países. Los aspectos técnicos. Un ejemplo, lo que ha sucedido hace muy poco con vías como la vía entre Bogotá y Villavicencio, que aspectos técnicos que no estuvieron adecuados al diseño hicieron que un puente se cayera, y es muy importante eso en el desarrollo vial de un país. Y los aspectos jurídicos que debemos tener en cuenta, que son nuestros derechos y obligaciones que tenemos en la vía y en nuestro diario vivir como actores viales que somos. Existen diferentes factores de riesgo en las actividades que generamos en la vía. Factores de riesgo humanos, factores de riesgo vehículos y factores de riesgo que tienen que ver con la infraestructura. Sin embargo, el 95% de los accidentes de tránsito dependen exclusivamente del factor humano. Es por eso que nosotros nos debemos concentrar en este aspecto y en este punto fundamental, en el hombre, en nosotros, que somos los que estamos dando ese resultado del 95% de los accidentes. Otro de los factores importantes es la infraestructura, las vías, el estado de las vías, el estado de la señalización, la iluminación, la infraestructura que se tiene, incluso la infraestructura interna que pueda tener una empresa donde parquea su flota de vehículos. Es importante tener aspectos en cuenta en eso, porque inclusive se pueden presentar accidentes de la manera más inusual, inclusive parqueando un vehículo. Y adicionalmente, pues, el aspecto también importante, el vehículo como tal. Se puede descuidar el mantenimiento, no se tienen en cuenta las revisiones preoperacionales, no se tienen en cuenta los mantenimientos que sugiere el fabricante del vehículo, o inclusive el conductor desconoce de mecánica básica, que eso al futuro puede generar un accidente. Cualquiera de estos factores de riesgo que no se tengan en cuenta, como el factor humano, que es importantísimo, el más importante, la infraestructura o el vehículo, eso que nos va a generar más adelante un accidente. De ahí la importancia de hacer un control en estos 3 factores de riesgo que son los pilares fundamentales de la seguridad en la vía. Vamos a ver un video. Este video nos enseña, nos va a mostrar por qué la importancia de la seguridad en la vía y de los aspectos que uno debe tratar con las diferentes personas. Aquí básicamente vemos unos niños bajándose del bus de su colegio. Y miren lo que va a suceder a continuación. Miren. Fíjense lo que sucede acá. Fíjense lo que puede suceder acá. Afortunadamente el conductor del camión, ¿qué pasó? Estaba entrenado y estaba predispuesto a poder evitar cualquier accidente en la vía, pero el niño no. ¿Cierto? Entonces, fíjense que la importancia de la seguridad vial no solo por un tema normativo, un tema que yo tenga que presentar ante las autoridades, sino también esto involucra a nuestras familias, a nuestros hijos, a nuestro diario vivir. En el día a día podemos tener incidentes que si se repiten más todos los días, podemos llegar a tener un accidente gravísimo. ¿Por qué nace la necesidad de hacer planes de seguridad vial? Esto nace en el año 2011, de acuerdo a la Organización de Naciones Unidas,
porque en el mundo se presentan aproximadamente 1.2 millones de muertos de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud, ¿cierto? 1.2 millones de muertos. Y si hablamos de heridos, estamos hablando más de 50 millones de personas heridas en accidentes de tránsito. Esto hizo que la ONU y las naciones que pertenecen a este organismo se prepararan para el diseño de la seguridad vial. Un diseño que termina ahorita en el año 2020, arrancó en el 2011, pero termina en el 2020. No quiere decir que ahorita en el 2020 se van a acabar los accidentes, no. La idea es que en estos 10 años se hagan muchos trabajos respecto al tema de la seguridad vial. Y nuestro país, Colombia, firmó un compromiso ante las Naciones Unidas para poder implementar todos los programas de seguridad vial, ¿cierto? Entonces, pero veamos algo más, veamos las estadísticas nuestras, las estadísticas de fatalidades durante el último año. Miren, estos son los muertos que diferentes actores viales han colocado en estos últimos años. 26% de las personas que han muerto, más de 7.800 personas en el último año, fueron peatones. 5% ciclistas, pero lo preocupante estamos en la franja gris, lo preocupante son el 51% de motociclistas, ¿cierto? En nuestro día a día tenemos amigos, tenemos familiares, inclusive compañeros de trabajo que han evolucionado, digamos, a transportarse en motocicleta de su casa al trabajo, ¿cierto? Pero sin tener en cuenta todos los riesgos que esto asocia. En el mundo, digamos que el 23% de los muertos en accidentes de tránsito lo colocan los motociclistas. En la región pacífica, digamos en países como de Asia, como Tailandia, como China, y en algunas ciudades de esta región, que hay muchísimas motos, más motos que vehículos, apenas el 34% de los muertos los ponen los motociclistas, pero en nuestro país, actualmente el 51% de los muertos los coloca este actor vial, el motociclista, ¿cierto? Entonces, estamos contextualizando porque de ahí nace la necesidad de que el gobierno y con el compromiso que tiene con las Naciones Unidas haya tenido que meterse en todo el tema de la seguridad vial. Y esto se enmarca dentro de diferentes leyes y resoluciones que el gobierno viene trabajando y que obviamente nosotros como empresas, como personas que estamos comprometidos con la seguridad vial, pues debemos tener en cuenta. Lo primero es la Ley 769 del 2002, que básicamente es el Código Nacional de Tránsito. Aquí es donde se enmarca todas las leyes de tránsito y transporte que todo el mundo debe conocer. Esta ley 769 o el Código Nacional de Tránsito no es exclusivamente de conocimiento de quienes manejan un vehículo. La ley 769 la debería conocer cualquier actor vial, Incluso está enmarcado dentro de la ley que desde la escuela, desde primaria y bachillerato, a las personas, a los niños y jóvenes deberían tener este tipo de capacitaciones, como sucede en otros países. ¿Para qué? Para no ver lo que hoy vemos en nuestro día a día, ciclistas que se pasan en los semáforos en rojo o que van en contravía, motociclistas que se suben a los andenes, a los puentes peatonales, conductores que parquean encima de los andenes, señores del servicio público que no tienen en cuenta los paraderos para recoger a las personas, vehículos de carga que dejan la carga en cualquier vía pública sin tener las medidas de seguridad. Entonces, de ahí nace también la necesidad de los temas de seguridad vial. En el año 2011 se genera la ley 1503 de ese mismo año. ¿En base a qué? En base al compromiso que tiene el país, que firmó el país con las Naciones Unidas respecto al diseño de la seguridad vial. Y esta ley enmarca todos y cada uno de los aspectos que las empresas debemos realizar en los temas de seguridad vial. En el año 2013 sale el decreto 2851 que básicamente hace unos cambios y unos alcances diferentes en aspectos como el tema de mantenimiento de los vehículos, como el tema de la contratación de conductores y todo eso, pero posterior a eso sale la resolución 1565 del 2014, que esa resolución detalla cada uno de los aspectos que hay que tener para la elaboración de un plan de seguridad vial.
¿Cuáles aspectos? Básicamente son 5 aspectos normativos o 5 pilares que el plan de seguridad debe tener. Un primer aspecto tiene que ver con todo el control del plan de seguridad vial por parte del comité, cómo se debe crear un comité de seguridad vial, cuál es la importancia, quiénes deben pertenecer a un comité de seguridad vial, ¿cierto? Luego, en esta misma resolución nos habla del factor humano, que como veíamos anteriormente es el que genera el 95% de los accidentes de tránsito y por ende en el factor humano hay que trabajar muchísimo. Hay que saber cómo contratar a los conductores, qué pruebas hay que hacerles, qué seguimiento se debe hacer. Entonces, en esa resolución va detallando cada uno de esos aspectos que un plan de seguridad vial debe tener. Otro de los pilares importantes que debe tener en la resolución y que se deben tener en cuenta es en el aspecto de los vehículos, ¿sí? Los vehículos seguros, el mantenimiento preventivo. Hay que tener en cuenta que un mantenimiento preventivo no, es mucho más económico que hacer mantenimientos correctivos, ¿cierto? Al fin de cuentas, los vehículos, si no se les hacen mantenimientos adecuados, pues una máquina no va a durar lo que se tiene estipulado por parte de los fabricantes. Hay que hacer revisiones preoperacionales, hay que hacer unos seguimientos, hay que hacer unas auditorías, unas revisiones, porque en muchos casos los accidentes se presentan por unos inadecuados mantenimientos. Esta resolución también nos habla de las vías seguras internas, vías seguras externas, que debemos controlar, cómo se debe controlar, los aspectos de la señalización, los aspectos de la iluminación, todo esto nos lo dice la resolución 1565 y por último nos habla de la atención a víctimas. Atención a víctimas, entonces, es los protocolos que se debe tener para cuando existe un accidente de tránsito y cómo debe ejecutar el Comité de Seguridad Vial todo el tema respecto a la investigación de los accidentes de tránsito para evitar que estos se vuelvan a repetir dentro de la empresa. Cabe resaltar, y me voy a volver aquí un poquito a la ley 1503 del 2011, porque aquí es donde hay más dudas, sobre todo de las empresas, respecto a quiénes son los que están obligados a presentar planes de seguridad vial, y aquí me voy a devolver un poquito. El artículo 12 de la ley 1503 habla específicamente de quiénes están obligados a presentar un plan de seguridad vial. ¿Y quiénes están obligados? Todas las empresas que tengan más de 10 vehículos automotores y no automotores. Ese es el primer aspecto. Entonces, ¿cómo así automotores y no automotores? Supongamos que yo tengo una panadería y resulta que presto servicios en bicicleta, llevo domicilios en bicicleta, o como lo hacen empresas ahorita como Rappi, un ejemplo. Así no tenga vehículos automotores, sí estoy obligado porque es un actor vial más que está dentro de la vía. ¿Quién? Un ciclista. Entonces tengo la obligación de presentar un plan de seguridad vial, así no tenga vehículos automotores, porque el artículo 12 me lo dice. Quienes comercialicen, quienes dentro de sus empresas, que dentro de sus labores tengan que tener vehículos de este tipo, automotor o no automotor, o que administre conductores, debe obligatoriamente presentar un plan de seguridad vial. ¿Ante quién? Esa es la otra inquietud. ¿Ante quién debemos presentar los planes de seguridad vial? Entonces, existe aquí dos aspectos. El primero, ¿cuál es mi actividad? Si mi actividad de trabajo, la actividad de la que desarrolla la empresa es nacional, por decir algo, yo tengo una empresa de reparto de mercancías y tengo que ir a diferentes ciudades, Cúcuta, Barranquilla, Medellín, pues la obligación de presentar el plan yo tengo que presentar mi plan ante la Superintendencia de Puertos y Transporte. Esa es quien me vigila a mí. Caso contrario, digamos yo tengo mi actividad exclusivamente en una ciudad o en un municipio, la obligación o a quien hay que presentarle el plan de seguridad es a la Secretaría Distrital de Movilidad, en el caso de Bogotá, a las Secretarías de Movilidad de cada uno de los municipios. Esa es la autoridad que me vigila a mí. Entonces es importante también saber el alcance. Es importante también tener en cuenta quiénes van a ser las personas que participan en el plan de seguridad vial, y que efectivamente, si un plan de seguridad vial se desarrolla de manera adecuada, tengan la plena seguridad de que van a reducir, primero que todos, los accidentes, que es lo que busca este plan, pero adicional a ello, temas de mantenimiento,
temas de los costos de operación de los vehículos, temas el combustible, ¿cierto? Cuando se aplican diferentes temas y de manera adecuada, todo eso va a repercutir en una mejor, la mejor operación en una empresa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Por eso me volvía un poquito aquí a la ley 1503. Ahora bien, hay que tener en cuenta que las empresas, el plazo venció en el año 2016. El gobierno, el 31 de diciembre del 2016, el gobierno puso fecha límite para la presentación de los planes de seguridad vial. Y aproximadamente, de acuerdo a las estadísticas que se tienen en cuenta, más del 70% de las empresas que tienen la obligación no han presentado ni siquiera planes, incluso ni siquiera saben que hay una norma del gobierno que los obliga a presentar un plan de seguridad vial. Entonces, por eso la importancia de esta primera charla y capacitación. No, hay que tener en cuenta que a veces se tenía como, o se creía que quienes estaban obligados eran únicamente las empresas de transporte de carga y transporte de pasajeros, y no es así. El ejemplo claro se los puse ahorita con una panadería. O también se tiene el concepto, digamos, que es el proveedor mío el que me tiene que tener un plan de seguridad vial. Como ejemplo, un ejemplo claro, los colegios. Los colegios básicamente contratan rutas, muchos colegios en el país contratan a un tercero para que preste el servicio de las rutas que llevan a los niños y trasladan a los niños de un lado a otro. Y el colegio piensa que ese tercero es el que está obligado a tener un plan de seguridad vial. Y resulta que en parte tiene razón, claro, los señores, la empresa de transporte tiene que tener un plan de seguridad vial, pero no se le va a olvidar, digamos, al colegio que ellos también dependen, o sea, ellos son partícipes de ese riesgo vial y ellos de alguna manera lo deben controlar. Entonces el colegio también debe tener un plan de seguridad vial, ¿cierto? Debe saber qué hacer en caso de un accidente. Debe estar seguro que esa empresa que ellos contrataron tienen unos conductores adecuados, debe hacerles auditorías de pronto a la empresa. Entonces hay que tener en cuenta que son muchos y casi de todos los sectores económicos, empresas que deben presentar planes de seguridad vial. No es exclusivamente de quienes transporten carga o transporten pasajeros. Después de la resolución 1565 del 2014, el gobierno en el año 2016 saca la resolución 1231, aquí de pronto hay la resolución 1231 del 2016, que habla básicamente de la evaluación, es la guía metodológica para que los entes gubernamentales evalúen cada uno de los planes de seguridad vial, de acuerdo a los 5 pilares. Entonces ahí detalladamente nos dice qué aspectos hay que evaluar, qué puntaje debe tener, y es una guía que también nos sirve a nosotros, si somos los encargados de hacer un plan de seguridad vial, de saber si efectivamente cada uno de esos puntos del plan de seguridad vial se vienen cumpliendo. Entonces, por eso es tan importante conocer este aspecto normativo. Adicional a ello, pueden haber otras normas. Hay algunas normas que dependiendo del tipo de empresa, digamos en el transporte de pasajeros, hay una norma que es la 315 del 2013 que obliga adicionalmente a las empresas a hacer otros trabajos en materia de seguridad vial, como el tema de los mantenimientos, las revisiones preventivas cada 2 meses, por ejemplo, que nos habla de esa resolución. Entonces, pero eso lo tenemos que ver más como en el aspecto de que hay que minimizar los accidentes y los muertos en vía en nuestra empresa e incluso trasladar todo esto a nuestra familia. Aquí vamos a ver, esto es un recorderis y esto lo vemos a diario, los temas de cultura ciudadana. ¿Por qué pasan los accidentes? Por falta de cultura ciudadana en todas las regiones. Fijémonos, motociclistas que se suben a los andenes, motocarros que llevan niños, vehículos de servicio público que se suben al andén sin ningún temor, conductores y pasajeros que arriesgan en forma mutua tanto la vida e incluso, fíjense aquí, la señora hablando por celular, ¿cierto? Ese es otro aspecto importante que debemos manejar. Vehículos que van sobrecargados como una motocicleta que no está diseñada para eso, sin ningún elemento de protección personal, ¿cierto? Está otro, vehículos que están parqueados en el andén y que posiblemente pueden afectar a las personas, a los peatones que se transitan por las aceras.
personas que entran de manera irregular a los sistemas de transporte masivo. ¿Cuántas personas han muerto por este tipo de comportamientos en la vía? Conductores de diferentes tipos de vehículos que utilizan las vías de transporte exclusivo, de transporte masivo para desplazarse. Y terminamos con otros aspectos. Podemos ver personas que no utilizan la infraestructura vial, podemos ver ciclistas que ni siquiera llevan un chaleco, un casco, por las noches no utilizan las ciclorrutas, muchos de estos aspectos que se enmarcan dentro de la seguridad vial y que por ende esos malos comportamientos pueden generar accidentes. Entonces la idea de esta primera charla es ponernos en contexto de acuerdo al tema normativo y a la importancia de la seguridad vial. Además que en nuestro país existen más muertos por accidentes de tránsito que incluso cuando estaba el mismo conflicto armado. De ahí la importancia de trabajar mucho en esos aspectos normativos, en esos aspectos de seguridad vial y saber que nuestra empresa tiene o no tiene la obligación de presentar un plan de seguridad vial. Entonces, yo los invito a todos ustedes a que podamos trabajar en esos aspectos. Si tienen inquietudes, si tienen preguntas, creo que vamos a abrir una sesión para cada uno de esos aspectos y pues les daría paso a cada uno de ustedes para que nos puedan hacer las preguntas que tengan al respecto. Bueno, pues damos inicio al espacio reservado a las inquietudes del auditorio. Recuerden que para interactuar con Alexander deben hacer clic en el amarito de color verde que aparece en el costado derecho de su pantalla o si prefieren pueden formular su pregunta vía chat. Antes de iniciar con la ronda de preguntados, vamos a realizar nuestra acostumbrada encuesta interna para conocer sus apreciaciones sobre la clase de hoy. Para contestar, deben darle clic a las opciones que aparecen en la pantalla. La pregunta es muy fácil. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? Repetimos. ¿El conferencista desarrolló con claridad la sesión de hoy? Lo importante que contesten esta encuesta, pues, es la manera en que nosotros evaluamos a los conferencistas. Les recuerdo, para contestar solo deben darle clic a una de las opciones que aparecen en su pantalla. Bueno, ahora sí damos inicio a la sesión de preguntas. Tenemos habilitada a la doctora Luz Adriana Costa, quien en este momento ya tiene habilitado su micrófono para hacer la pregunta. Muy buenos días, Luz Adriana. Luz Adriana. Bueno, démosle el paso entonces a Vanessa Bravo Sarmiento. Línea y micrófono habilitado. Buenos días. Buenos días. Sí, señora, adelante, la escuchamos. Mi pregunta es, nosotros tenemos una empresa de transporte logístico, o sea, nosotros traemos la mercancía con una empresa aquí en barco y nosotros acá le hacemos lo que es el descargue y el transporte hasta el sitio. Solo tenemos 4 camiones. Ya estaríamos obligados a presentar plan de seguridad. Sé que con 10, usted dijo que con 10, pero no sé si por la naturaleza de la misma. Pues muchas gracias por la pregunta. Aquí hay que tener en cuenta 2 cosas. Lo primero es que ustedes administran conductores. En el tema del artículo 12 de la ley 1503 no dice un número limitado en el tema de administrar conductores. De vehículos sí habla, que mínimo la empresa debe tener 10 vehículos para presentar un plan de seguridad vial. Pero en el caso de ustedes administran conductores y digamos que eso ya en cierta parte obligaría a la empresa a tener un plan de seguridad vial. Y hay que tener en cuenta otro aspecto.
que de pronto la ley no lo contempla. Pero si nosotros hemos tenido durante, digamos, el último año accidentes de tránsito de alguna índole, que llámese solo choques, o peor aún, si fueran lesionados o muertos, pues digamos que sí tendríamos esa obligación en el caso de implementar un plan de seguridad vial, ¿cierto? Ustedes, hay que tener en cuenta otra cosa, ustedes contratan conductores, porque en caso dado hay empresas que, digamos, contratan operarios, ¿cierto? Para ciertas actividades, pero que tienen que hacer funciones de conducir vehículos. Y ahora les voy a poner un ejemplo, digamos, un centro de diagnóstico automotriz. Un centro de diagnóstico automotriz contrata operarios para hacer una prueba a los vehículos que normativamente tienen que hacer la revisión técnico-mecánica, pero ellos no son contratados como conductores, sino como técnicos, que dentro de las instalaciones deban conducir. Digamos que ahí cambiaría la concepción y no tienen la obligación de presentar un plan de seguridad vial. Pero si yo estoy contratando conductores, como es el caso de ustedes, así no cumpla con el tema de vehículos, tendría yo la obligación de presentar un plan de seguridad vial. Bueno, muchísimas gracias a Vanessa Bravo Sarmiento. Tenemos una pregunta que nos hacen a esta hora por el chat. La formula Henry Durán. Una persona que tiene un vehículo de transporte de carga pesada debe tener un plan de seguridad vial. Bueno, muchas gracias por la pregunta. Eso, lo que sucede es que en empresas que en el transporte de carga en nuestro país, más o menos el 70% del transporte de carga es informal, ¿cierto? Entonces, muchas empresas contratan terceros para que trasladen la carga. Y esa empresa que contrata a la persona que para trasladar una carga, sí, claro que tiene la obligación de tener un plan de seguridad vial. Lo que sucede es que no se limitan, digamos, no hay una delimitación de hasta dónde tiene que presentar o qué aspectos, porque hay pilares que no todos se deben hacer por parte de una empresa. ¿Por qué? Digamos, en este caso, la empresa que contrate a ese señor, que es el dueño de un camión, pues no tiene en su control el tema del mantenimiento. La empresa debe tener su plan de seguridad vial, pero el tema del mantenimiento depende de un tercero. Pero ¿qué sucede en algunos aspectos y en muchas empresas? Y eso se ve a diario, y es que para contratar ese tercero, hay empresas que están solicitándole que tenga un plan de seguridad vial. En este caso, hay que ser muy claros que los aspectos en que la persona debe, digamos, el transportador, ese pequeño transportador debe tener en cuenta, es que debe tener la idoneidad. Entonces, la idoneidad es que le demuestra a la empresa que él es un conductor apto. Entonces, para ser un conductor apto, debe haber hecho una prueba de conducción, debe entregar, digamos, un certificado que diga, mire, a mí me evaluaron, yo soy un conductor apto y mi programa de mantenimiento del vehículo que yo estoy desarrollando es este. No significa, no tiene que presentar un plan de seguridad vial, pero debe demostrarle a ese tercero que lo está contratando que sí tiene, digamos, esos dos temas controlados, que es el factor vehículo y el factor humano, ¿cierto? El tema de factor vías no, porque aleatoriamente tendrá que llevar su mercancía de un lado a otro. Pero por lo menos lo que sí debe hacer es demostrar el tema de la idoneidad, pero no necesariamente tener un plan de seguridad vial. Bueno, muchísimas gracias. Tenemos una pregunta también por el micrófono que la plantea Alejandra Urrego. Adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Mira, nosotros tenemos un par de comerciales. No, creo que se nos cayó la comunicación. ¿Nos repite la pregunta, Alejandra? Tenemos un mensajero y 3 comerciales. ¿Me escuchan? ¿Conferencista la escucha? No, no la escuchamos. Se va la señal. Les tendré la pregunta por el chat. Listo, perfecto. Vamos a hacer la pregunta por el chat. A ver, aquí la estamos buscando rápidamente. Alejandra Urrego. Correcto. Ella nos pregunta, en la empresa tengo un mensajero y 3 comerciales que se les da auxilio de rodamiento. ¿Debemos tener plan
Si lo implementamos hoy, ¿nos acarrearía una sanción por no haberlo implementado en el 2016? Bueno, aquí es importante, es muy similar al tema de la primera pregunta. Eh, hay unos temas de vehículos propios no tienen, pero digamos, hay unos vehículos contratados. No cumplen con el número de vehículos, pero digamos, y tampoco ustedes contratan conductores. Ustedes lo que están contratando son personal comercial. En ese aspecto, digamos que no tendrían la obligación de presentar un plan de seguridad vial, ¿cierto? Ni por la cantidad de personas, además que ustedes no están contratando conductores, sino es un personal comercial. Y es muy claro el artículo 12 de la ley 1503. Pero la segunda pregunta respecto a las multas sí es muy importante. El gobierno en el año 2016 venció el plazo, el 31 de diciembre del 2016 venció el plazo para entregar un plan de seguridad vial. Y digamos que si hay un tema de multas que pueden llegar hasta unos 700 millones de pesos, las multas para las empresas que no hayan presentado planes de seguridad vial. Aquí hay que tener algo también presente. Las autoridades en la actualidad, como la Superintendencia de Puertos y Transportes, no ha tenido la capacidad técnica para poder evaluar la cantidad de planes que le han presentado. Entonces, y digamos que tampoco hay una clara disposición del Ministerio de Transporte o de la Agencia Nacional de Seguridad Vial o la Secretaría de Movilidad en muchos municipios en este aspecto. Entonces, aquí lo importante es, en su caso, no tendría que presentar plan de seguridad vial, pero si tuviera la obligación de presentar plan, si fuera su caso, le sugeriría que empezara desde ya a trabajar en el plan de seguridad vial y teniendo en cuenta que hoy en día las autoridades para la evaluación del plan está pidiendo que el plan esté ya implementado, porque ya han vencido todos los plazos implementados, que ya se hayan trabajado o se tengan documentación de cada uno de esos aspectos que les mencionaba anteriormente, los 5 pilares del plan de seguridad vial. Vamos a hacer la siguiente pregunta que viene por el chat. Mientras tanto, le decimos a Angeli Sierra Cabrera y a Urpi Stephanie Quiroz, que estén listas, que ya en segundos les damos paso. La pregunta que viene por el chat es de David Correa Londoño y dice que un carro nuevo, ¿a los cuántos años se debe hacer la revisión tecnomecánica? Bueno, aquí, digamos, hay que tener en claro lo siguiente, depende del servicio, si es servicio público o si es servicio particular. Si es servicio público y es nuevo, a los 2 años de matriculado, tengan en cuenta es la fecha de matrícula, no la fecha del modelo del carro. ¿Por qué? Porque yo puedo tener un carro modelo 2019, pero matriculado en el 2018. Entonces, la revisión técnico-mecánica cuenta a partir de la fecha de matrícula. Entonces hay que revisar la tarjeta de propiedad en la parte posterior donde dices claramente cuál fue la fecha de matrícula. Si son vehículos de servicio público, a los 2 años. Si son motocicletas, a los 2 años. Y si son vehículos de servicio particular, a los 6 años posterior a la matrícula del vehículo. Muy bien, avanzamos en esta mañana de preguntas y le damos a esta hora el paso a Angeli Sierra Cabrera. Buenos días. Angeli. Bueno, entonces pasamos a Urpi Stephanie Quiroz. Buenos días. Urpi. Bueno, vamos a mirar entonces las preguntas que tenemos formuladas en el chat. La segunda pregunta viene de Mónica Rubiano. Si yo como empresa contrato una empresa de transporte de carga, debo tener un plan de seguridad vial y adicionalmente, ¿cómo se involucra el plan vial con el transporte de sustancias controladas? Bueno, aquí hay que tener en cuenta que si yo hago esa contratación, digamos, o es aleatoriamente, la frecuencia no es muy alta, 1 vez, 2 veces al año, pues digamos que yo no debería tener un plan de seguridad vial. Pero si mi operación, si la empresa tiene una frecuencia alta, todos los días está transportando a través de un tercero mercancías, sustancias peligrosas, todo este tipo de aspectos de transporte de mercancías en general, yo debo tener de alguna manera controlado mi plan de seguridad vial. ¿Cómo?
Yo debo tener unos aspectos, digamos, el del control de indicadores de ese tercero, si ha tenido accidentes, ¿cierto? Yo debo de controlar el tema de accidentes. De la empresa no depende el mantenimiento, dependerá de ese tercero que es el que transporta las mercancías. Entonces, yo lo que le puedo exigir es, o puedo realizar es una auditoría de ese mantenimiento. Yo no tengo que saber en qué talleres lo hace, cómo lo hace, que me muestre el programa de mantenimiento preventivo, pero yo sí debo de controlarlo de alguna manera. ¿A través de qué? De una auditoría del mantenimiento. Si los conductores los coloca ese tercero, ¿cierto? Él me debe demostrar de alguna manera que esos conductores tienen la idoneidad. Por lo menos yo debería solicitarles esas pruebas de conducción, las pruebas psicosensométricas, los comparendos, porque hay que revisar mensualmente los comparendos de las personas. Entonces yo debo tener ese control. Pero muy posiblemente de mi empresa sí dependerá el tema de las vías, ¿cierto? Entonces ahí yo tengo que tener controlado el tema de las vías, tanto puede ser vías internas como vías externas. Cuando hablamos de vías externas, tenemos que tener en cuenta un aspecto que son los rutogramas, ¿cierto? Los rutogramas se diseñan para poder identificar riesgos en la vía, riesgos viales. Si mi empresa transporta mercancías por ejemplo, Bogotá a Cali, periódicamente, yo debo tener controlados y adicionalmente decirles, obviamente, a mi transportador cuáles son los riesgos que hay en la vía. Ahora, si yo adicionalmente transporto mercancías peligrosas o sustancias peligrosas, la empresa debe tener los certificados de cada uno de esos conductores de que son idóneos para el transporte de esas mercancías y sobre todo en el caso de un derrame de un hidrocarburo, de un químico peligroso, pues deben tener todas esas certificaciones y obviamente como empresa digamos, a través del área de seguridad y salud en el trabajo, se debe exigir esos certificados que también van de la mano de seguridad vial. Hoy en día la seguridad vial no es un aspecto aparte de áreas como las HSQ, como las áreas de seguridad y salud en el trabajo, sino se deben compenetrar porque son actividades que comparten dentro de la misma empresa. Entonces, es importante pedir certificados, pero yo de alguna manera como empresa, si hago operaciones, digamos, mi frecuencia es alta, sí debería presentar un plan de seguridad vial. ¿Por qué? Porque yo estoy, como lo dice el artículo 12 de la ley 1503, comercializo mis productos a través de un tercero y tendría la obligación de tener un plan de seguridad vial. Excelente, vamos entonces a darle la oportunidad a esta hora de la mañana a Verónica Valencia para que formule su pregunta. Buenos días. Verónica, buenos días. El contacto con Verónica Valencia. ¿Te picó? Sí, la carga de energía. Bueno, Verónica tenía abierto el micrófono, pero estaba distraída. Vamos a ver cómo nos va con Luz Jacqueline Sánchez Parra. Muy buenos días. Luz Jacqueline. Pregunta que hacemos a esta hora, que vamos a consultar a través del chat. Y la hace exactamente el señor Henry Durán. Una persona que tiene un vehículo de transporte de carga pesada debe tener un plan de seguridad vial. Bueno, lo hablábamos, ya nos habían comentado la pregunta, pero lo hablamos y lo recordamos nuevamente, y es que yo no debo tener un plan de seguridad vial porque no cumplo lo que la norma en el artículo 12 de la ley 1503 lo dice expresamente. Lo que sí hay que tener en cuenta es que de pronto esa empresa para la que presto mis servicios me va a pedir a mí, no un plan, hay que aclararle muy bien a la empresa. Yo lo que debo es garantizarle la idoneidad de quién conduce el vehículo, por el tema de factor humano, y por el otro aspecto del mantenimiento, asegurarles que yo tengo un programa de mantenimiento con mi vehículo adecuado, pero no tengo que tener un plan de seguridad vial porque no está enmarcado en lo que expresamente dice el artículo 12 de la ley 1503. Julián Córdoba Villegas dice, ¿cuál es la multa por no tener ese plan vial? Bueno, las multas están enmarcadas dentro del código, una ley en el año de 1993 de actos administrativos
y puede llegar esa multa hasta los 700 millones de pesos, ¿cierto? Ahora, hay que tener en cuenta otra cosa. Si mi empresa está obligada a tener un plan de seguridad vial y se ha presentado un accidente en vía grave donde se involucren muertos, heridos y que adicionalmente a eso haya tenido que intervenir la autoridad para la investigación de esos accidentes graves y vea que yo no tengo un plan de seguridad vial, la responsabilidad puede ser mucho más alta y sobre todo en el tema de si estamos hablando de muertos o heridos en vía. Entonces, puede haber una primer multa por no presentar el plan, que son los 700 millones de pesos, pero adicionalmente a eso, de acuerdo a lo que se valore después de un accidente, pueden ser multas muchísimo más altas que incluso pueden llevar a la quiebra a cualquier empresa. Tenemos habilitado el micrófono de María Andrea Torres. Muy buenos días. María Andrea Torres, buenos días. Bueno, démosle el paso entonces a Leonilde Moreno Rodríguez. Buenos días. Leonilde, le escuchamos. Bueno, vamos a la pregunta que se plantea Paola Andrea Arcila Santos por el chat. Tengo dudas de cómo implementar el plan de seguridad vial en una empresa comercializadora de vehículos. Bueno, una empresa comercializadora de vehículos, digamos que hay que tener dos aspectos diferentes. Una es a quien yo le vendo los vehículos, digamos digamos el alcance no es a quien yo le estoy vendiendo mis vehículos. El alcance tiene que ser es cómo yo transporto de pronto mis vehículos del puerto al concesionario. Si yo tengo alguna actividad, si tengo algún patio donde yo tengo ese traslado de vehículos, ¿cierto? Debo de pronto tener algunos aspectos, si comercializo vehículos, pero adicionalmente tengo un taller de servicio, debo de manejar el aspecto de la infraestructura de vías seguras, ¿cierto? Entonces los pasos peatonales, la señalización, la demarcación, entonces esto lo tengo que tener presente. Pero mi alcance no puede ser a quien yo le estoy vendiendo el vehículo, no, mi alcance es dentro de mi operación, cómo llegan los vehículos al concesionario, qué patios tengo dispuestos para la comercialización del vehículo, si tengo talleres, ¿cierto? Esos aspectos sí lo deben tener en cuenta. Nosotros sí asesoramos a un concesionario muy conocido de Chevrolet hace algunos años aquí en Bogotá, y ellos obviamente tenían su plan de seguridad vial porque estaba enmarcado dentro de lo que dice el artículo 12 de la ley 1503, es que para su actividad utilizan vehículos propios y no propios para el traslado de los mismos. Entonces tenía y adicionalmente tenía sus talleres en diferentes zonas de la ciudad, y por ende sí tenía ese alcance de presentar un plan estratégico de seguridad vial. Pregunta que a esta hora plantea Gloria María Sarmiento. Buenos días. No, una preguntita aquí en reemplazo de la jefa. Cuando hablamos de los factores de riesgo, ¿cuáles son humanos, de infraestructura y de vehículos? En cuanto a la infraestructura, ¿qué otra aclaración me puedes dar sobre ella? Discúlpeme, no le entendí lo último de su pregunta, ¿me la puede repetir? Sí, en cuanto a los factores de riesgo, existe el humano, el de infraestructura y del vehículo. ¿Dónde entra el de la infraestructura? Porque se comentó que el puente ese que van a derribar hoy o que derribaron. Pero acá en la ciudad de Barranquilla, ¿dónde se está relacionando la infraestructura? Hay que tener en cuenta lo siguiente: cuando se habla de infraestructura, son las vías tanto propias como o vías externas o internas, ¿cierto? Entonces, en el plan de seguridad vial, yo tengo que tener en cuenta si tengo patios propios donde los vehículos hacen alguna actividad de descargue o cargue de mercancías, o donde, digamos, los vehículos se estacionan todos los días. Ahí ya tengo que tener en cuenta la infraestructura. ¿Y qué aspectos de la infraestructura? La señalización, la demarcación y la iluminación. Eso está claro y enmarcado en la resolución 1565 del 2014. Ahora, cuando hablamos de vías externas,
lo que hay que tener en cuenta y presente en muchas ciudades es que hay zonas, si yo siempre me dirijo de un punto A a un punto B dentro de la ciudad, como decir una empresa de transporte público de pasajeros que siempre tiene una ruta fija de un punto A a un punto B, necesariamente tiene que desarrollar los rutagramas. ¿Para qué? Para determinar cuáles son los riesgos que pueden haber dentro de esa ruta. Sin embargo, en muchas ciudades, y en Barranquilla no es la excepción, en el caso, digamos, de los arroyos, ¿cierto? Eso es un riesgo vial y es un riesgo que deben tener en cuenta dentro de la operación. Por ende, ustedes deben tener eso enmarcado, que en ciertas vías de la ciudad pueden generar algún tipo de accidente o pueden haber vías en construcción. Lo que me refería del tema de los riesgos viales es que en general hay tres tipos de riesgos, ¿cierto? Un riesgo en el tema de la infraestructura que no depende de la empresa es una mala construcción de una vía, como en el caso de ese puente de Chirajara que van o que creo que hoy lo implosionaban, ¿cierto? Que no depende de la empresa, depende del gobierno, ¿sí? Pero nosotros somos los encargados a adaptarnos en las situaciones de la vía. Es por eso que hay que trabajar en el plan de seguridad vial, lo que tenemos que trabajar es saber por dónde se desplazan los vehículos y qué riesgos pueden haber ahí para poderlos evitar. A eso es lo que me refiero en el tema de la infraestructura. El señor Gustavo Gutiérrez Gómez nos escribe: los conjuntos residenciales de propiedad horizontal deberían tener un plan de seguridad vial por sus parqueaderos. ¿Me puedes repetir la pregunta? Los conjuntos residenciales de propiedad horizontal deberían de tener un plan de seguridad vial por sus parqueaderos. Pero el conjunto lo que se tiene que tener en cuenta es un tema de señalización, iluminación y marcación. Eso es lo que tiene que tener en cuenta. La pregunta viene a esta hora de Sandra Rey Moreno, a quien ya le hemos habilitado su micrófono. Muy buenos días, Sandra. Sandra, buenos días. Vamos entonces a la inquietud que tiene a esta hora de la mañana Claudia Aguirre. Buenos días. Buenos días. Una empresa que tiene vehículos propios, 7 vehículos propios, pero además subcontrata el servicio de transporte o de vehículos tercerizados para el despacho de productos, ¿debería contar con el plan de seguridad vial? Gracias. Sandra, muy buena pregunta. Claro que sí, porque ustedes ya tienen, el artículo 12 también nos habla de vehículos propios y no propios, ¿cierto? Entonces, en la actividad que ustedes están desarrollando, pues claramente sí deben presentar un plan de seguridad vial porque ya tienen más de los 10 vehículos sumados, los propios y los no propios. Sí lo tendrían que presentar. Pregunta que nos hacen a través del chat, Olga Marina González. Mi empresa no tiene vehículos propios. Contrata Servientrega, Interrapidísimo y terceros. ¿Necesitamos un plan de seguridad vial para este caso? No, digamos que en el caso de transporte de algunas mercancías que no son peligrosas o por decir algo, correspondencia o cosas de este tipo, no tendrían la obligación de presentar un plan. Por eso la importancia de fijarnos en el artículo 12. El artículo 12 es que enmarca muy detalladamente quiénes deberían presentar planes de seguridad vial. Yo estoy subcontratando un tercero para llevar una mercancía mía, o una correspondencia, pero que no necesariamente es peligrosa y ahí yo no estoy contratando de manera directa. Es un tercero, es un servicio que estoy contratando. El que debería sí tener planes es esa empresa, que obviamente lo deben tener, un Servientrega o empresas de logística deben tener esos planes de seguridad vial, pero en mi caso no me obliga a mí dentro de mi operación a tener un plan de seguridad vial. Muchas gracias, Leonel de Moreno Rodríguez. Tiene habilitado el micrófono. ¿Pregunta? Gracias. Adelante. Leonel de Moreno. Ay. La cogimos ahí desubicada, pero bueno, ahí tiene la oportunidad para plantear a nuestro conferencista la pregunta de hoy. Sí, buenos días, mire, hágame un favor. Lo que pasa es que si ese plan de seguridad vial puede estar incluido en el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, o sea, como integrarlo ahí.
Muchas gracias por la pregunta. Claro que sí. Debe estar totalmente integrado el plan de seguridad vial al plan a los planes de seguridad y salud en el trabajo de la empresa, ¿sí? Por ejemplo, digamos que dentro del plan de seguridad y salud en el trabajo se hacen campañas anuales para temas de salud ocupacional, de visiometría, pues obviamente eso lo debemos enmarcar también en el plan de seguridad vial porque hay una norma en el factor humano, es específico, nos dicen que a nuestros conductores tenemos que hacer esos exámenes periódicos de salud ocupacional, de visiometría, audiometría y todo eso. Entonces, esos dos se deben conjugar y obviamente la persona que está encargada de seguridad y salud en el trabajo, en muchas ocasiones y en muchas empresas la persona que está encargada de los planes de seguridad vial. O si hay otra persona, pues deben estar unidos ambos sistemas de gestión. Nos quedan 4 minuticos para que sean las 12 del mediodía aquí en Colombia y vamos a dar la oportunidad para que don Alfonso Lidoro Rosero haga su pregunta. Ya tiene habilitado su micrófono. Buenos días. Bueno, pasamos entonces. Otra llamada habilitada es para... Aló. Sí, señor. Lo escuchamos. ¿Me puede informar, verdad, que los comparendos caducan a los 3 años? Bueno, el tema de los comparendos, no. Mire, resulta que usted puede tener comparendos de 2, 3 años, pero digamos que todavía no, y depende de cada organismo de tránsito, el que usted tenga o digamos, le bajen del sistema o del CIMIT ese comparendo. Si usted se registra y es con su número de cédula, va y busca el comparendo en el sistema integrado que se tiene, que es el CIMIT, para la búsqueda de comparendo, si todavía aparece ahí, no hay nada que hacer sino pagar el comparendo. Usted no puede esperar a la caducidad. E incluso en municipios y en ciudades grandes, aquí en Bogotá, a las personas las están ejecutando, les están demandando para el pago de esos comparendos. Entonces, yo sí lo invitaría a que usted revisara primero en el CIMIT, si usted todavía tiene ese comparendo ahí en pantalla, que hiciera un acuerdo de pago con las secretarías de movilidad donde lo debe cancelar. Bueno, hacemos la última pregunta. Vamos a ver si la podemos hacer por el micrófono, porque el micrófono de Farides Acosta Julio está habilitado, o los vamos con una del chat. Farides, buenos días. Farides Acosta. Bueno, nos vamos para la pregunta que plantea Camilo Bejarano. Yo tengo una empresa que trabaja franquicias, pero ya tengo 2 vehículos. ¿Es necesario que yo por mis 2 vehículos ejecute el plan o me tengo que acoger a de franquiciante? Y si no lo tiene, ¿lo puedo sugerir? Bueno, digamos que si el franquiciante dentro de sus actividades desarrolla trabajos con vehículos, pero usted solo le presta con 2 vehículos, digamos que la obligación en este momento es de ese franquiciante, no de usted. Pero muy posiblemente es lo que sucedía con las preguntas anteriores que nos hicieron de la persona que tiene un solo camión y que a veces le exigen, lo que hay que, usted no tiene que tener un plan desarrollado en su integralidad, sino tener en cuenta y demostrarle a esa empresa que lo está contratando a usted es que tiene el control tanto del factor humano como del factor vehículo, o sea que las personas que manejan los vehículos son los idóneos y que el mantenimiento que se le viene haciendo a los vehículos pues son los más adecuados, pero no estaría usted enmarcado dentro del artículo 12 de la ley 15/3 para presentar un plan de seguridad vial. Bueno, hemos cumplido hoy nuestro compromiso de estar ofreciéndoles a ustedes toda la información precisa y oportuna. Alexander, mil gracias por resolver las dudas del auditorio y en nombre de la Fundación Unipymes le expresamos nuestro agradecimiento. Bueno, muchas gracias a ustedes. Recuerden que si ustedes tienen mayores inquietudes y preguntas, a final de este mes vamos a desarrollar todo un tema, una estrategia de capacitación para las empresas que tengan la obligación de presentar plan de seguridad vial a través de la Fundación Unipymes y la Team Pyme. Pues agradezco la invitación y espero verlos en una próxima oportunidad.
Muy bien, él es Alexander Montenegro, nuestro ingeniero mecánico, que hoy estuvo compartiendo con nosotros estos momentos de información. Si tienen preguntas adicionales, las pueden dirigir al correo consultoría@unipymes.com. Y en el asunto, por favor, ir el nombre del programa. A ustedes, señoras y señores, le agradecemos mucho su atención durante esta conferencia, obviamente con el respaldo de Latin Pymes y Unipymes. También queremos decirles que hoy les estuvimos acompañando María Mercedes López, todo el equipo de Unipymes, encabezado también por Cristian Monroy, Mauricio García. Desde la capital de la República les anunció con muchísimo gusto este amigo de ustedes, Fernando Rinconche, a quien les agradecemos mucho su atención, y la Fundación Unipymes les desea una feliz tarde.